Fórmula Médica transmitiendo salud. Es un gusto saludar en Fórmula Médica a una de nuestras grandes especialistas del país, amiga de esta casa, de nuestro espacio y de nuestro portal. Hablamos de la doctora Natalia Hernández, ella es neuróloga, miembro del Comité de Cefalea de la Asociación Colombiana de Neurología. La hemos invitado porque este es un tema que nos compete a todos. Hablar de migraña, hablar de dolores de cabeza, de algunos inconvenientes que tenemos los colombianos, pues es bastante importante. Doctora Hernández, bienvenida a Fórmula Médica, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctor Hernández, ¿qué tan frecuente resulta el tema de la migraña en estos momentos tan complicados de pandemia? Bueno, pues globalmente la migraña es una enfermedad neurológica muy frecuente, de hecho es la enfermedad más frecuente que vemos los neurólogos. Esta enfermedad tiene una prevalencia global del 14%, en 13-14% más o menos, y puntualmente tu pregunta dirigida hacia la pandemia, pues diversos estudios han mostrado pues que está muy dividida la frecuencia como se ha manifestado ahora en estos tiempos del confinamiento. Algunos estudios mencionan que la migraña puede empeorar durante estos tiempos como tal, atribuido a distintos factores. Puntualmente acá en Colombia estamos llevando a cabo un estudio para ver cómo nuestros pacientes colombianos se están comportando durante el confinamiento, y los estudios preliminares que estamos llevando muestran que está muy repartido. Un 30% de pacientes han mejorado la migraña durante el confinamiento, el otro 30% está más o menos igual y el otro 35% ha mejorado. Entonces está muy repartido, y esto lo que evidencia es que la migraña se comporta de diferente manera dependiendo de los distintos factores. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, están haciendo teletrabajo, sus horarios han cambiado y esto ha permitido que los dolores de cabeza mejoren, pero a su vez otros pacientes han empeorado aún y cuando están desde la casa porque tienen que distribuir el tiempo de diferentes maneras, cambios en los hábitos, en los horarios. Algunas personas obviamente es esperable mucho más estrés con el confinamiento, con lo que estamos viviendo, y todos estos factores externos pueden empeorar un poco estos dolores de cabeza. ¿Cuáles son en términos generales las causas por las cuales una persona puede desarrollar no un dolor de cabeza normal, sino una migraña que es mucho más fuerte? Ok, entonces primero es importante saber que la migraña no solo es dolor de cabeza. La migraña es una enfermedad neurológica, como lo dije hace un rato, es una disfunción hereditaria de los circuitos neuronales, en la forma en que funciona el cerebro. Entonces los pacientes migrañosos deben saber que su cerebro migrañoso funciona diferente al de las personas que no son migrañosas, de manera que estrictamente esto es una disfunción hereditaria que se empeora por exposición a ciertos factores. Entonces, como lo decía hace un rato, principalmente los cambios. La migraña es un estado de hipersensibilidad a los cambios, en la que el cerebro no responde adecuadamente a estos cambios, tanto externos como internos. Por ejemplo, hormonales en las mujeres pueden exacerbar o empeorar las crisis de migraña, los cambios de hábito, los cambios de horarios, los cambios, por ejemplo, en las ingestas de alimentos. Los pacientes a veces el ayuno, no comer bien, les puede producir o provocar una crisis de migraña, los cambios anímicos. Aquí la palabra clave es cambio, es la mala adaptación al cambio lo que precipita una crisis de dolor de cabeza. ¿Existe una época de la vida en la que se presente con mayor frecuencia la migraña? Entonces, hay una distribución, digamos, como que va cambiando a lo largo de la vida, y también por distribución por sexo. La migraña es más frecuente en las mujeres después de la pubertad, y antes de esta, pues esta distribución tan marcada por sexo, pues no se evidencia así, lo que evidencia en ese sentido el papel de las hormonas. Entonces, el pico de la migraña más o menos se tiene desde los 20 hasta los 40, 45 años, y después ya en el caso de las mujeres con la menopausia suele mejorar. Sin embargo, tenemos niños migrañosos, tenemos adultos mayores también migrañosos. Hasta un 10% de las personas pueden tener migraña como una aparición inicial después de los 50 años. Así que no es lo más frecuente, pero se pueden tener a cualquier edad de la vida la migraña. ¿Cómo diferenciar la migraña de otras enfermedades, doctora Hernández?
Entonces, la palabra migraña significa hemicrania, etimológicamente hablando. Eso significa que la mayoría de pacientes pueden experimentar dolor en la mitad de la cabeza, pero esto no es una regla. Hay migrañas que dan dolor en el cuello, en la frente o toda la cabeza. Entonces, los neurólogos o los médicos pues, que hacemos el diagnóstico de migraña, nos basamos en unos criterios que se deben cumplir para decir que una persona es migrañosa. El diagnóstico de la migraña es clínico con base a unas preguntas que se hace. Si el paciente las cumple, pues se cataloga como migrañoso. Usualmente son dolores de cabeza recurrentes que duran entre 4 a 72 horas. En los niños puede durar un poquito menos y se asocia con un dolor que es intenso. Es como si sintieran que el corazón les está pulsando en la cabeza, con náuseas, con molestias con las luces, con los ruidos, con los olores y en la que el paciente prefiere estar en reposo. Es importante que no es necesario tener todas estas características para decir que la persona es migrañosa y cada migraña es diferente entre la misma persona y entre paciente y paciente. ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas que tiene una persona que sufre de migraña? Entonces, el tratamiento de la migraña está dividido de varias maneras. Digamos que hay tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, tratamientos para la crisis de migraña, es decir, tratamientos agudos, y tratamientos preventivos, que es diferente al tratamiento de la crisis. En principio, todas las personas deberían tratarse oportunamente sus crisis de forma inmediata. Esto se llama abortar la crisis lo más rápido posible, para evitar la discapacidad que genera la crisis y porque entre más rápido más se demoren en tratar la crisis, pues más discapacitante va a ser el dolor. Entonces, los tratamientos analgésicos agudos pues están distribuidos de diferentes grupos. Hay medicamentos del grupo de los analgésicos no esteroideos, que ahí está el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, entre otros. Hay otros tratamientos agudos puntuales solo para migraña que se llaman los triptanes. Está también el acetaminofén, tan conocido por todos, que es efectivo para las crisis que son leves. Y cuando esto no es efectivo, pues o no mejora la crisis o se acompaña de náuseas, pues se utilizan otros medicamentos que ayudan al analgésico, por ejemplo, los derivados de la cafeína o de la ergotamina. Y ya cuando el médico considera que el paciente, además de tratar la crisis aguda, requiere un tratamiento preventivo, por ejemplo, porque las crisis le están dando muy frecuentemente, porque están siendo muy discapacitantes o porque tiene contraindicaciones para el manejo agudo, por ejemplo, entonces el médico escogerá un tratamiento preventivo. Preventivo quiere decir que se debe utilizar todos los días. Esto es muy importante que los pacientes lo diferencien porque a veces se confunden los tratamientos y equivocadamente los pacientes empiezan a tomar diariamente analgésicos, lo cual es un error porque se confunde el tratamiento agudo con el preventivo. Y de esa forma se genera otro tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea por analgésicos, por el consumo inapropiado y en exceso de los analgésicos. ¿Cómo se puede prevenir, doctora Hernández, la migraña? Bueno, lo ideal sería primero que el paciente sepa que tiene la enfermedad, que sea diagnosticado de forma adecuada, que sea educado para que entienda cómo funciona su cerebro migrañoso, cómo debe conocer cuando una crisis va a llegar. La crisis de la migraña no solamente empieza en el momento en que llega el dolor de cabeza. Días previos en el cerebro ya están ocurriendo cambios. Algunos experimentan estos síntomas que se llaman pródromos, por ejemplo, cambios en el ánimo, cambios en la parte mental como para concentrarse, cambios en el hábito urinario, bostezos, y todo esto son avisos que el dolor de cabeza va a llegar. Entonces el paciente debería primero reconocer que esto está sucediendo para prepararse y tratar adecuadamente su crisis. Hay otros pacientes, el 30%, pueden tener algo que se llaman auras, que es un síntoma neurológicos transitorios. Por ejemplo, se les va la visión, se duerme un lado del cuerpo o empiezan a ver destellos de luces y en ese momento debería empezarse el tratamiento puntual de la crisis de dolor de cabeza. Esto para el momento puntual, pero más allá de eso, la mejor forma de prevenir los dolores de cabeza son la actividad física, por ejemplo, mejora mucho la frecuencia de crisis y lo más importante es que los pacientes sepan que deben llevar una vida rutinaria. Como lo dije hace un rato, en la migraña lo que ocurre es una hipersensibilidad y una mala adaptación al cambio. Entonces los pacientes deberían evitar los cambios y de esa forma llevar una vida rutinaria, que es lo opuesto al cambio,
levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora, no dejar pasar más de 3 horas sin comer, hidratarse muy bien. Si tiene un componente hormonal de la migraña, pues recibir un tratamiento apropiado, entre otras cosas. Doctora Natalia Hernández, ¿qué le quiere decir usted a los pacientes, a todos los colombianos que están con nosotros y que pueden tener migrañas causadas por esta época de pandemia, por la angustia que nos produce, por un estado de ánimo que seguramente pues, nos genere algún tipo de situación distinta a la que habitualmente llevamos? Bueno, lo primero que les debo decir es que no es normal tener dolores de cabeza y no está bien acostumbrarse a tener dolores de cabeza. Si los dolores de cabeza están siendo frecuentes, incapacitantes, están generando disconfort o alteración en sus relaciones sociales, en su productividad, en su vida diaria, pues se debe consultar apropiadamente. Como los dije, no es normal tener dolor de cabeza y deben tener un diagnóstico apropiado. Segundo, deben pensar que no están solos, que siempre hay más pacientes, como dije, es una enfermedad muy frecuente que está subdiagnosticada, pero no están solos, y siempre se puede hacer algo de tratamiento, siempre hay algo para ofrecerles. ¿Listo? Y el tercero, que sepan que el tratamiento depende mucho más allá del médico, de la postura que ellos asuman como pacientes, de empezar a llevar a cambios de hábito, a la importancia de la actividad física, como lo dije hace un rato, y recalco pues la necesidad de que se consulte apropiadamente, y finalmente les diría que no se automediquen, porque la automedicación, como dije hace un rato, en vez de mejorar los dolores de cabeza, puede empeorarlo, porque no se trata adecuadamente las migrañas, pues. Doctora Natalia Hernández, neuróloga, miembro del Comité de Cefalea de la Asociación Colombiana de Neurología. Qué gusto haberla tenido con nosotros y poder consultar con usted un tema que habitualmente creemos que es tan fácil de manejar y resulta que tiene una trascendencia y una importancia fundamental para los colombianos. Gracias por atender esta